Buenas noches, amigos. La Asociación de Estudios Históricos de Tacna se complace en presentar esta noche a don Jaime Celis Trujillo Núñez, el cual nos va a exponer el tema, la intervención de la Guardia Civil en la Guerra del Guano y el Salitre. ¿Sí? Jaime Celis Trujillo Núñez es un recreador, socio fundador de la Asociación de Recreación Histórica de Lima. Asimismo, es investigador aficionado de la historia militar. Él es de profesión administrador en turismo y hotelería, promotor cultural, se dedica también al trabajo en seguridad y prevención industrial, es investigador aficionado a la historia militar, trabajó como capacitador en formación de brigadas industriales, asimismo en otras empresas también en el tema de la investigación basada en Sánchez Cerro, llamado Objetivo Sánchez Cerro. Bueno, eh, buenas noches, Jaime Celis Trujillo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto estar en su grupo de Asociación de Estudio Histórico de Tacna, ¿no? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Sí, estamos atentos a lo que nos vas a exponer. Es un tema muy interesante, el tema relacionado a la batalla de Tarapacá, que ya lo tocamos. Juan Carlos Cuya, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Héctor, ¿cómo estás? Jaime, muchas gracias ¿Qué tal? por ¿Cómo su están? Buenas noches. presencia. Nuevamente estamos reunidos este 8 de diciembre, es una fecha especial. 8 de diciembre estamos conmemorando, recordando para la comunidad católica el tema de la Virgen María, ¿no? Y también 8 de diciembre es una fecha especial para quienes vivimos en Tacna, porque también se celebra la fiesta chica de la Virgen de las Peñas. Entonces a todos aquellos que están hoy recordando esta fiesta chica de la Virgen de las Peñas, tanto en Perú como en Chile, un fuerte abrazo. Bienvenidos a todos. Como siempre, pedirles que por favor nos ayuden compartiendo la transmisión para que podamos llegar a la mayor cantidad posible de personas y agradecer, pues vayan haciendo sus preguntas durante la transmisión para poder luego transmitírselas a Jaime. Mucha suerte, Jaime, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias a Eh, ustedes, muchas a gracias ver, también a ustedes. ya, bueno, en todo caso, como dijo Juan Carlos, a todos los que nos siguen en la página, por favor, puedan compartir esta ponencia que está muy interesante a los amigos de Chile, de Bolivia y del Perú. Y también con las preguntas las pueden colocar ahí en la página para que al final sean leídas y podamos absorber las dudas que tengamos naturalmente de esta batalla de Tarapacá. Bueno, sin más preámbulos, lo dejamos con Jaime. Adelante, Jaime. Ok, muchas gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial para Tacna, ¿no? Un saludo para Chile, Bolivia, muchos saludos. Y bueno, el día de hoy se va a hablar de este tema que es importante. Ya en los días anteriores se habló con ustedes en Tarapacá, luego también San Francisco, ¿no? Pisagua, acontecimientos importantes en esta historia que ha sido analizada, ¿no? Hemos hablado sobre la investigación de las personas que han hecho la exposición y hoy día toca la Guardia Civil, ¿no? Que en estas investigaciones que se han hecho han nombrado, ¿no? Algo así, han nombrado la presencia de la Guardia Civil, pero no totalmente, ¿no? Y bueno, hoy día me tocó a mí, ¿no? Ya que eh, me gustó investigar el tema, ¿no? Porque es un poco olvidado ese tema de la Guardia Civil y ya hay personas que han hecho las investigaciones, ¿no? Yo también, y es un tema que hay que exponerlo, ¿no? Y enseñar y no olvidar de ellos, ¿no? De la Guardia Civil. Y también hace poco ha sido el día, ¿no? Bueno, el día de la policía del Perú, ¿no? Un saludo para ellos si nos escuchan, ¿no? Para todo Tacna, para todo el Perú, un saludo para ellos, ¿no? También tengo familiares, ¿no? Que también son policías, ¿no? Un saludo para Trujillo, para mi sobrino, ¿no? Kevin, y para mi primo Julio, amado, que también son policías, y les doy muchas gracias, ¿no? Por estar ahí en las calles preparándose para ser futuro policía y policía en actividad, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el tema. A ver, un momentito, por favor. ¿Se ve? Sí, sí se ve, solamente Sí, Ok. por favor correcto. en presentación, modo presentación.
A ver, ¿qué pasó? ¿No cargo? Ahí está. Bueno, hoy día en este tema vamos a hablar sobre puntos importantes. Es algo rapidito, ¿no? Para no ser largo, sobre sus inicios de la Guardia Civil, ¿no? Puntos a tratar. Los puntos a tratar que vamos a hacer, como le dije, algo, sus inicios, algo rápido, ¿no? Resumido, para que las personas conozcan, ¿no? El gobierno cívico, ¿no? ¿Qué hicieron con la Guardia Civil en el tiempo del gobierno cívico? Su reglamento y uniforme, y la intervención en el conflicto de 1819 o la guerra de Guano y Salitre, ¿no? Bueno, he puesto acá un significado, ¿no? Algo rápido, de qué trata policía, ¿no? ¿Por qué la palabra policía, ¿no? Lo pusieron así porque se le ocurrieron o hay un significado para que cumpla su objetivo, ¿no? Entonces, el significado de la palabra policía deriva del idioma francés y se usó en el siglo XIX, ¿no? Incluso algunos cuerpos de policía se fundaron en el siglo XVIII, ¿no? Y también en el siglo XIX. De una manera indirecta deriva del latín politia, ¿no? Y esta del griego polis, ¿no? Que significa ciudad, ciudad y estado, ¿no? De ahí derivó la politia, palabra que define lo relativo a la constitución, a la ciudad, ¿no? El ordenamiento jurídico, ¿no? La conducta arreglada de los ciudadanos, gobierno, calidades cívicas, ¿no? Del individuo. ¿Qué quiere decir? Como dice acá en Perú, hombre hecho ley, ¿no? El policía representa la ley en las calles, ¿no? El que ordena, el que controla al distrito, a la ciudad, ¿no? Entonces, de ahí viene la palabra, ¿no? Entonces, iniciamos con la historia de cómo se creó, ¿no? La seguridad pública, ¿no? Tenemos aquí un personaje importante, ¿no? Corriente Libertadora del Sur, su líder es don José San Martín. Se inició la independencia, como todos sabemos, ¿no? Llega al Perú, proclama la independencia, pero había momentos que aún habían conflictos, ¿no? Y teníamos a guerrilleros, ¿no? Se puede decir como montoneros que aún se mantenían en momento de ataque, defensa, ¿no? Contra los realistas, ¿no? Pero también por ahí ya había un poco el desorden, ¿no? De repente algunos soldados ya se iban a lo mar o por ahí a hacer sus travesuras, ¿no? Entonces se requería en la nueva patria, ¿no? En el nuevo país ya con inicios de república, una seguridad propia, ¿no? Es que después de la proclamación de la independencia y después de dictarse el Estatuto Provisorio del 8 de octubre de 1821, en cuyo artículo de la sección segunda ya se establece que se forman reglamentos para el mejor servicio, ¿no? Ya se están reglamentando mejores servicios, ¿no? De cuervos para la protección interna y externa de la ciudad, ¿no? Se organizan las fuerzas navales, ¿no? El mejoramiento de las fuerzas navales y terrestres, ¿no? Pues en este caso vamos a hablar sobre el tema terrestre, ¿no? Se mejoran las fuerzas terrestres comprendiendo de ellos la milicia del Estado, ¿no? Ya viene la primera palabra, la milicia del Estado. ¿Qué quiere decir? Que es leales al Estado de donde nacen, ¿no? O sea, en este caso, Perú, ¿no? Ya se empiezan a organizar para proteger al Estado, ¿no? Y acá tenemos a otro personaje que ya lo conocemos, Corriente Libertadora del Norte, ¿no? Simón Bolívar, que vino también para poder reforzar la liberación de los realistas que dejó San Martín, ¿no? Entonces, Bolívar decreta el 7 de enero de 1825, dispuso que en cada capital de los departamentos se levante una fuerza cívica, ya hay otro término, ¿no? Una fuerza cívica, ¿no? Ciudadanos puestos a las armas para proteger su lugar, su nación, ¿no? Con el fin de conservar, fuerzas cívicas tienen su fin de conservar el orden público en cada una de las regiones, pueblos, constituyendo la reserva del ejército, ¿no? No eran militares de carrera, sino eran la reserva, ¿no? Una de la reserva del ejército y su organización fue netamente militar, ¿no? Es de ahí donde ya empieza a iniciar con los militares la formación, ¿no? Por eso vemos mucho nosotros ahora
la formación que tienen castrense, ¿no? Con términos, uniformes, todo eso, ¿no? Porque derivan netamente del ejército, ¿no? Entonces, aquí tenemos otro personaje importante en nuestra historia, ¿no? Santa Cruz nos dice que el 20 de enero de 1827 se dicta un reglamento provisional de policía, ¿no? Es como tener una base o ideas para iniciar ya el reglamento oficial, ¿no? Es algo provisionario para mantener en orden el reclutamiento de los cívicos para su funcionamiento en el trabajo en las calles, ¿no? El reglamento provisional de policía sí fue llamado un manuscrito y rubricado por el propio presidente del Consejo de Gobierno, el mariscal Andrés de Santa Cruz, ¿no? Por decreto del 24 de febrero de 1834, los cuerpos cívicos, ¿no? Los cuerpos cívicos, aún manteniendo el nombre cuerpo cívico, cambian su nombre por la Guardia Nacional, ¿no? De lo que dejó Simón Bolívar, lo transforma a la Guardia Nacional, que eran los cívicos, ¿no? Se unían con el ejército para proteger un lugar o el país, ¿no? Otro concepto dice que Santa Cruz extendió la acción policial por los territorios, ¿no? Ya empezó a ceder a otros pueblos que necesitaban el apoyo de la protección, ¿no? Del gobierno. Y es que la Guardia Nacional tenía la presencia ahí, ¿no? Precisamente para el pago de los empleados llamados los serenos. También ya recordemos que los serenos ya venían su término y sus funciones desde épocas coloniales, ¿no? Pero en esta época ya empezaron a asimilarse, tener un peso fuerte con la Guardia Nacional para proteger, ¿no? Y mantener la vigilancia, ¿no? Tenemos aquí al gobierno de Mariscal Luis José del Orregoso y Moncada, ¿no? Por el decreto del 13 de julio de 1834 crea la Inspección General de la Guardia Nacional, ¿no? A cargo de un general con un coronel secretario, un oficial mayor y 6 oficiales de despacho. En este decreto afianza la Guardia Nacional con un nuevo arreglo y distribución de sus cuerpos, ¿no? Ya había una supervisión pura netamente dentro de la Guardia, ¿no? Ya empezaron a asignar a los lugares más necesitados la presencia de la ley, ¿no? Con la Guardia Nacional. En 1834, el reglamento tiene fecha de 10 de septiembre, reaparecen los serenos, ¿no? Ya entran con fuerza a apoyar al Estado, ¿no? Ya están ordenados, ya están equipados, ¿no? Adecuadamente armados, uniformados, ¿no? A poco el reglamento de Arequipa crea a los inspectores y celadores, ¿no? Y las fuerzas de orden y seguridad interna pasan a órdenes del intendente de policía de Lima y de los subprefectos, ¿no? Este temita de subprefectos aún se va a mantener con los prefectos y subprefectos más adelante, ¿no? Hasta la llegada del conflicto, ¿no? Que más adelante vamos a hablar. Entonces ya empiezan a crear inspectores y los celadores. Celadores es como ahora tenemos a los vigilantes o a los vigilantes que cuidan las residencias, por ejemplo, ¿no? Esos eran los celadores, ¿no? Personas licenciadas del ejército, retirados, veteranos, que tenían el entrenamiento y ya estaban acostumbrados a esa vida, ¿no? Entonces decidieron aprovechar ese puesto para seguir con ese trabajo, ¿no? Ahora tenemos aquí a otro personaje ilustre de la historia peruana, ¿no? El mariscal Agustín Gamarra. En Huancayo, el 11 de noviembre de 1839, decretó un superado reglamento de policía en el que a lo largo de sus 239 artículos y 80 adicionales se ponen las fuerzas al mando de un intendente policial que reorganiza el cuerpo de serenos y vigilantes, ¿no? Ya empiezan a organizar otras unidades, se puede decir especializadas o dedicadas a un punto importante nada más, ¿no? Que es cuidar las calles, vigilar los centros del Estado, ¿no? Y establecen las categorías, ya hay rangos que se asimilan al ejército, ¿no? Como comandantes, tenientes, cabos, serenos y vigilantes, ¿no? Ya hay grados que tienen peso entre ellos y para reconocerse,
Se divide en Lima en 10 distritos, se lo divide para tener un orden y una administración neta de cada uno de estos lugares, ¿no? Y más fácil de dirigir a sus unidades para momentos de emergencia que se requieren, ¿no? Priorizan las distintas funciones que serían de su competencia. Aquí vamos a ver un reglamento, una recopilación de un reglamento de policía, miren, llamada Reglamento de Policía y Moralidad para Lima, decretado por Gamarra, ¿no? El contenido de este reglamento de policía y moralidad para Lima, decretado por Gamarra, es descrito en sus 4 primeros apartados, ¿no? Son 4 primeros que van a destacar al policía o guardia de esa época, ¿no? Según el historiador peruano José Bastarre, su investigación lo describe de esta manera, ¿no? 1. De los empleados de la rama de policía ya son empleados, o sea, ya es un aspecto profesional que ya tienen, ¿no? No que todo profesional, sino personas ya con base de funciones, de obligaciones, deberes, derechos que deben cumplir, ¿no? Ante el Estado, ¿no? Que ya son empleados de la rama de la policía, del intendente, del cuerpo de serenos y vigilantes, ¿no? Del comandante y de los tenientes, los serenos vigilantes y los tenientes en los distritos del campo y del tesorero, ¿no? Ya tienen funciones, deberes, obligaciones que cumplir, ¿no? Número 2, de la demarcación territorial y del empadronamiento. ¿Qué quiere decir? Que ya empiezan a cuidar las fronteras, ¿no? Fuera de la ciudad, ¿no? El número 3, de la seguridad pública, ¿no? Esa es su función, seguridad pública, de observar los pasaportes, capturar a los desertores del ejército, ¿no? Hasta ahora se mantiene esto, ¿no? A los reos, prófugos, ¿no? La supervisión y inspección de cárceles y lugares de seguridad pública, ¿no? Ver a los ciudadanos si tienen armas prohibidas, los vagabundos, los mendigos de la venta de pólvora, ¿no? De los incendios, inundaciones. Es parecido, y ahí se mantiene ahora, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la, si no me equivoco, Sucamec o Discamec, perdón si me equivoco, ¿no? El hombre, que se encarga de cuidar, ¿no? Las armas prohibidas, ¿no? La venta de pólvora, todo eso, ¿no? En esta época lo hacía la misma policía, ¿no? Encargada de supervisar de este control, ¿no? También los incendios, ellos fueron los primeros, ¿no? Como trabajaban en las calles, eran los primeros de auxiliar y alertar al pueblo sobre los incendios, ¿no? Número 4, de la moral y del orden público. También es un reglamento importante que hacía cumplir la policía, ¿no? De los abusos contra la religión, la moral, la decisión pública, de los requisitos para mudar alojamientos, ¿no? Que hasta ahora se hace, no hay que pedir un permiso, ¿no? O si haces algo, te cae la patrulla, ¿no? Y te preguntan, ¿no? Eso también lo hacían ellos, ¿no? Ver las boticas, cafés, posadas y casas de concurrencias públicas, se encargaban del alumbrado público, de la seguridad y comodidad del tránsito por las calles, de las plazas y lugares, ¿no? Del abasto del público, de los pesos y medidas, de las diversiones públicas, el ornato y de la población, funerales, lutos y toque de campana, ¿no? Ellos se encargaban de supervisar todo eso, chequear, ¿no? Hacer su presencia de autoridad en esos lugares donde podía haber futuros problemas, ¿no? De repente, al momento de tomar tan ebrios, se hacen disturbios, ¿no? Llega el control policial, ¿no? Es igual que se mantiene hasta ahora las funciones, ¿no? Ahora tenemos a Ramón Castilla. Llega Ramón Castilla. En sus gobiernos tenemos en 1845 el general Ramón Castilla preside de la República y dispone una nueva organización de la Guardia Nacional, ¿no? Distribuyéndola en todos los departamentos, dicta nuevas normas, ¿no? Y una reglamentación encaminada a delimitar funciones de las autoridades políticas y la inspección general de la expresada fuerza, ¿no? Que es la Guardia Nacional. En 1855, el gran mariscal Ramón Castilla Marquesado, mediante un decreto fechado el 10 de julio, reorganiza la gendarmería, ¿no? La gendarmería y policía, la policía se encargaban de la seguridad interna de la ciudad y la gendarmería, fronteras, cárceles. Era como decir ahora una unidad élite, un comando especial, ¿no? Del control interno de la ciudad, ¿no? O del país, ¿no? Y
ya saca todo, ¿no? Guardia Nacional, ¿no? Lo separa, todo, y crea la gendarmería, ¿no? Refundiendo en ella los cuerpos de policía existentes de los gobiernos anteriores, ¿no? Y estableció estrictos requisitos de ingreso e incremento a sus efectivos, ¿no? Ya había requisitos de ingreso, miren, ¿no? Y la administración y el incremento de sus efectivos, ¿cuántos acogerán? ¿No? El foro, ¿no? ¿Cuántos acogerán? Y luego, ¿a cuántos van a llevar afuera, no? Y entonces ya empezó a darle una calidad al cuerpo, ¿no? Al cuerpo de policía. Pero en este caso llamada la gendarmería, ¿no? Luego llegamos al gobierno de general José Rufino Chenique, de 1851 al 54, por su decreto supremo el 14 de abril del 52, 1852, se crea la gendarmería como fuerza policial, ¿no? De lo que eran personas que se encargaban de las cárceles, las fronteras, ya se estaban encargando de la ciudad, ¿no? A cuidarla, a protegerla, ¿no? Y se le consideraba una fuerza policial armada, ¿no? Ya tenían otro tipo de equipos, ¿no? El fusil, las municiones, ya era una fuerza más fuerte y hacía su presencia en lugares, ¿no? Estableciendo sus piquetes de gendarmes a cargo de oficiales del ejército que pasaron a formar los cuadros de esas unidades y se crearon también los cuarteles ambulantes, ¿no? Unidades pequeñas que se mantenían ahí para hacer presencia en lugares que habían posiblemente disturbios, todo eso, ¿no? Los decretos supremos que crea Chenique, ¿no? El artículo 1, el primer decreto supremo en 14 de abril de 1852, textualmente dice, ¿no? Que todos los cuerpos de policía, de serenos y vigilantes se reunirán en un solo nombre de gendarmería, ¿no? Igual que Ramón Castilla, ¿no? Tenía la misma idea, ya cambiar todo y crearlo como gendarmería, una fuerza única. Se empleará exclusivamente para la seguridad pública. Asimismo, en el artículo 2, está dispositivo legalmente y expresaba la dependencia de este cuerpo policial al Ministerio de Gobierno, y Policía, que actualmente lo conocemos como Ministerio Interior, ¿no? Ya tenía un ministerio, una cabeza de la cual venía todas las órdenes, la administración, ¿no? La dirección, todo, ¿no? En el mismo año de su creación, de 1852, entraron en funciones un batallón de la infantería de 8 compañías y un regimiento de caballería con 4 escuadrones. Las primeras posiciones sobre gendarmería se promulgan en 1853, ¿no? Entonces ya va cambiando los términos, las funciones, ¿no? Para los servidores públicos, ¿no? En el ámbito de seguridad. Ahora llegamos al gobierno civil y su organización. Ya desde que empezó José San Martín, Bolívar y todos las personas importantes que hemos hablado, todos eran militares, ¿no? Era un gobierno militar, hasta que llegó el gobierno civil con Manuel Pardo y Lavalle, ¿no? Entonces, él empezó ya a cambiar todo, a la administración, los grados, la forma de trabajo, ¿no? Ya tenían un reglamento ya establecido, ¿no? Y se crea el nombre de la Guardia Civil, civiles dispuestos a proteger su nación, su ciudad, ¿no? Hombres leales al país, ¿no? Al gobierno, ¿no? De civil que se entrena, se va a preparar para ser una persona importante, ¿no? En el lugar de donde vive, ¿no? Que ya este término se remonta en 1873 mediante dos decretos supremos publicados el 31 de diciembre de 1873, publicado en el Diario Oficial Peruano y el 28 de enero de 1834, ¿no? El 23 de marzo de 1834 dispone ya su creación. Ya empiezan a convocar a los jóvenes, ¿no? A las personas que desean aportar, apoyar a su nación, ¿no? Ser los leales a su patria, ciudadanos que se entrenan para proteger, ¿no?
por el Decreto Supremo, publicado el 31 de diciembre de 1873, con autorización legislativa del 3 de abril de 1874, se estableció el reglamento de policía, ¿no? Ya hay un reglamento de policía, y se organizó los cuerpos policiales existentes y se consideraron 3 ramas, con la forma siguiente, ¿no? Son las funciones más que todo, ahorita vamos a ver las ramas, pero estas son las funciones que deben tener: organización del vecindario, integrado por los vecinos contra malhechores a cargo de los alcaldes, ¿no? Que ahora lo tenemos, ¿no? Que el alcalde tiene que ver con el comisario, ¿no? Conversar sobre la seguridad, todo eso, ¿no? Es igual acá. Eh, el cuerpo policial está aliado con el alcalde, ¿no? Para el control del distrito. Los servicios especiales de policía, integrados por la Policía de Seguridad en mercados y lugares públicos, policía de establecimientos, la policía rural, ¿no? Que la gendarmería, ¿no? La guardia de cárceles, la policía de puertos, ¿no? Reglamentado por la Marina, que ahora lo conocemos como los guardacostas, encargados de todo en nuestro litoral, ¿no? Protegerlo, ver los puertos, ¿no? Entonces, ya habían especialidades, funciones que ya cumplían, ¿no? El cuerpo policial, ¿no? Ya esta organización de la fuerza pública ya es permanente, o sea, fijo, ya no va a haber cambios, ya no va a haber otros nombres, otras funciones que vamos a poner otros, no, ya es permanente, ¿no? Para la conservación del orden, ¿no? Que es importante, prevención de los delitos en las ciudades y otros, y si también se refiere a las comisarías urbanas y rurales, ¿no? Urbanas que hablan en lo que es en la ciudad, rurales es en provincias, ¿no? De la Fuerza Regular de Policía de Actividad ya acá hay una función y una función ya distintas, ¿no? La gendarmería se dedicaba netamente a lo que es fuera de Lima, ¿no? Estaban cuidando las provincias, ¿no? Las fronteras, las casas de gobierno, ¿no? Las cárceles, ¿no? Y la Guardia Civil se encargaba del control de la ciudad, ¿no? De los distritos, ¿no? De Lima, todo, ¿no? Entonces, el 9 de noviembre de 1864, el presidente don Manuel Pardo Lavalle creó la Escuela de Instrucción de la Guardia Civil. Ya lo profesionalizó más, ¿no? Ya los puso como escuela para que tengan conocimientos básicos, también el estudio de sus reglamentos, deberes, derechos, obligaciones, la función. Ya tenemos la acción del entrenamiento físico, el entrenamiento de uso de armas, ¿no? Entonces es la instrucción del civil a ser netamente un miembro del cuerpo policial, ¿no? Como lo tenemos ahora, ¿no? Los jóvenes, la juventud, varones, mujeres, se preparan, ¿no? Se preparan físicamente, se preparan en estudios, ¿no? Para poder postular, y luego dentro de la escuela los instruyen, ¿no? Con derecho, cursos de armas, ¿no? Ya se están aprendiendo los grados que tienen, ¿no? Las funciones, el entrenamiento físico, todo eso, ¿no? Entonces, todo esto se instruye, ¿no? Ya no era como en los otros gobiernos que venían el veterano de guerra, el soldado que ya dejó las armas antiguamente y vuelve a entrar, ya no, ¿no? Entonces aquí hay una escuela. Y también hay una pequeña investigación que vi sobre que los celadores, como ya les dije, eran veteranos, eran ex miembros del ejército. Estas personas cuidaban, ¿no? Los celadores, los vigilantes cuidaban, y habían intervenciones, ¿no? Para captura de delincuentes, ¿no? Pero muchas veces salían perdiendo ellos porque en vez de matar o capturar al delincuente, capturaban al dueño, ¿no? Al dueño de la casa. Es algo increíble, ¿no? Entonces, ellos tenían su función de controlar el orden, de detener y ya, ¿no? Entonces, el presidente se da cuenta y hay que instruirlos, ¿no?
enseñarles, diferenciar, ¿no? Entonces, esta es la escuela que les sirve para profesionalizar bastante al ciudadano, ¿no? Y los grados policiales y su jerarquía, ¿no? Que era importante. Ya hay grados fijos, permanentes, ¿no? Tenemos al comisario jefe, comandante de guardias, mayor de guardias, inspector de guardias, subinspector de guardias, guardia primera clase, guardia segunda clase y corneta. El inspector y subinspectores, como ahora llamarlos tenientes, ¿no? Teniente y el alférez, ¿no? Ya actualmente ya ha cambiado todo, ¿no? Pero ese era la traducción, ¿no? Que después ser, ¿no? El inspector y el subinspector, porque algunos preguntan, ¿no? ¿Qué es inspector, no? ¿Qué inspecciona, ve, ¿no? Es el encargado, el jefe de la tropa, ¿no? Y el subinspector es como el asistente, ¿no? O el subjefe, ¿no? Que también se encarga de supervisar la tropa, verlos, ¿no? El orden, poner presencia, autoridad, liderazgo en el grupo, ¿no? Todo eso. Entonces ya vemos que con el presidente Manuel Pardo Lavalle ya se empieza a profesionalizar, ya hay dos especialidades, ¿no? Gendarmería y Guardia Civil. Cada uno tiene sus funciones, sus obligaciones que van a hacer. Se crean las comisarías urbanas y las rurales, ¿no? Pardo ya se empezó a dedicar la protección de la ciudad, ¿no? Les he hablado que les dije que los celadores, ¿no? En sus inicios de resguardo de Lima, ya tenían su uniforme, ¿no? El uniforme de diferencia, ¿no? El uniforme de servicio y el uniforme de parada, ¿no? Como tenemos acá una imagen, gracias a que me pudo facilitar el investigador Patricio Greven, ¿no? Un saludo para él si me está viendo. Me ha dado me ha dado facilidad de poner estas imágenes para tener referencia a cómo eran los celadores, ¿no? Como pueden ver sus uniformes. También el casco que ustedes pueden ver aquí, lo usaban para las paradas, ¿no? En desfiles, y también algunas veces lo usaban como para funciones de bombero, ¿no? Las acciones de bombero, perdón. ¿No? Y, por ejemplo, cuando el celador andaba por las calles, ¿no? Y yo le dije que les puse que era el primero que daba la alarma, ¿no? La alarma, alarma de incendios, ¿no? Entonces, lo que hacía era ver el incendio y ¿qué hacer? Tocar el silbato, ¿no? Tocar el silbato, alertar a la gente, alerta, incendio, ¿no? Los que se encargaban de la función de bomberos se levantaban de sus cuarteles y salían a hacer el control. Y también la juventud, las personas, los varones del barrio, de la zona, acudían al apoyo de los gendarmes y hacían la extinción del incendio, ¿no? Y bueno, aquí encontré un libro, un almanaque que describen todo lo que tenía Lima en esa época de 1876, ¿no? Vamos a ver qué dice. Aquí, en esta hoja, vamos a ver sobre las subprefecturas y prefecturas, ¿no? Cómo tenían su administración, cómo tenían el orden de los policías dentro de los distritos, ¿no? Ya que en esta ocasión, en este manual, los tenían divididos en 5 partes, ¿no? Como pueden ver, ¿no? Intendencia de policía, tenía un subprefecto, que era un coronel, ayudante, un secretario y un amunense, ¿no? Él también tenía sus médicos, ¿no? Cirujano mayor, sus 3 cirujanos, y en la comisaría, ¿no? Distrito 1, calle del Cayonje, tenía su comisario, su secretario, y estaba también dividido por columnas, columna A, columna B, columna C, columna D, ¿no? Tenía su comandante
de columna, sargento mayor, ¿no? Sus inspectores, sus guardias, sus inspectores y sus 21 guardias de clase, primera clase, 71 guardias de segunda clase, ¿no? Todo era ordenado, ¿no? Tenían su líder de cabeza, ¿no? Y luego los otros líderes de la tropa, ¿no? Y era todo, todo estaba controlado, administrado, ¿no? Acá tenemos el batallón de gendarmes, que tenía un jefe, ¿no? El regimiento de gendarmes, que también tenía otro jefe, ¿no? Todo era ordenado, ¿no? Ya eran profesionalizados, ¿no? Ya sabían cuál era la función de cada uno, sus grados, todo eso, ¿no? Ahora vamos a hablar el reglamento. Este es el reglamento que pude encontrar, ¿no? Vamos a ver qué dice el reglamento, ¿no? Este es el reglamento que tiene hecho por Manuel Pardo, ¿no? Todo lo que dice aquí lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Este era el uniforme. Este es el uniforme oficial de la fundación de la Guardia Civil, ¿no? Desde el 1874, ¿no? Un hombre con uniforme, elegante, con buen porte, que daba autoridad en las calles y miedo también, ¿no? Para los delincuentes, su presencia, ¿no? Vamos a ver qué dice el reglamento. A ver. Dice aquí, reglamento de uniforme y armamento para la Guardia Civil, la capital de la República y provincia constitucional del Callao. O sea, aquí nos habla sobre Lima y Callao. Artículo 1. El uniforme de Guardia Civil, el comandante, a guardia de segunda clase, se compondrá de las prendas siguientes. 1. Levita de paño azul, de falda corta. Quiere decir de falda corta, que es el saco, ¿no? Con un sobrante, que se le llama ese de acá, faldón, de falda. Cuello derecho, ¿no? Tenemos aquí cuello derecho, solapa recta, cuello derecho, solapa recta y cruzada, con una hilera de cada lado de 9 ojales, igual el número de botones de metal amarillo convexo y llanos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Tenemos el saco, ¿no? El saco que se puede desabotonar, ¿no? Ese es el cruzado que quiere decir, ¿no? Cruzado, ¿no? Que tenemos aquí en la imagen, ¿no? Aquí en la imagen. Y el botón era simple, ¿no? A color amarillo, no es como el ejército, oficiales y tropas tenían el escudo nacional, ¿no? O tenían los cañones, ¿no? En el botón, ¿no? Para que identifique, ¿no? A qué rama del ejército es, ¿no? De la tropa. Acá no, es simplemente amarillos, ¿no? Luego dos, el pantalón igual, ¿no? De paño azul, sin franjas ni vivos, ¿no? O sea, no debe tener ningún color, ¿no? En el pantalón ni en el saco. Botín de cuero negro y además escarpines del mismo material para el invierno según el modelo. 4. Corbatín negro de charol. Justo ese tema estuve hablando con un amigo que también es de la asociación. Un saludo para ellos, para todos, si me están viendo. Un saludo para la Asociación de Recreación Histórica de Lima. Tengo un amigo dentro de este grupo, que son los socios, llamado Lucas, que les compartí a ellos y él rápidamente, como es historiador, rápidamente investigó y descifró que el corbatín negro era una especie de un jeve que estaba dentro del cuello, ¿no? Y al ver sus características, ¿no? Para mí, podría ser como que una protección a la garganta, ¿no? Para evitar estoques de espada, algo, ¿no? Que podían dañar la garganta del miembro del policía, ¿no? Era un charol que cubría todo el cuello. Podía hacer eso o también para poner el porte de la persona recta, ¿no? Ya que el policía de la época tenía que tener porte, ¿no? Tener la presencia de autoridad, ¿no? Entonces, hacía que
levante la cabeza, ¿no? Posiblemente, ¿no? Aún estoy investigando qué función cumple eso, ¿no? Pero ya de que el momento de que me enseñó el amigo Lucas ese, ese charol que cubre, ese corbatín, podría ser esas dos opciones, ¿no? Que tiene esa función, ¿no? Guantes blancos de algodón, ¿no? Para que tenga más elegancia, ¿no? El casco de cuero negro guarnecido de fierro pavonado con letra y número determinado en el artículo 21 del decreto citado para el invierno y casco de fieltro para la misma de forma para verano, ¿no? Que quiere, como se ve en la imagen, no pueden ver la imagen, llevaban el número, ¿no? Bueno, este es uniforme de reserva, no es igual al caso, pero llevaba el número del lugar de la comisaría de donde procedía, ¿no? El 7, capote azul con cuello derecho, ¿no? Capote que es como un saco, ¿no? Un sacón grande, igual al modelo que se presentara en la dirección de policía, ¿no? Vamos a ver otro abajo, ¿no? Sobre ya un poco cómo iba el uniforme del oficial, ¿no? Estamos hablando sobre la tropa, vamos a ver el oficial. Artículo 8, el uniforme del comandante, mayores, inspectores y subinspectores se diferenciarán de los guardias, solo por la mejor calidad de material que se haga y por las insignias de cada uno que corresponde usar según el empleo, su empleo y conforme al artículo citado. 4. Perdón, ese es el artículo 3. El artículo 4, los comisarios jefes de columna usarán de ordinario para el servicio, vestidos de paisano. ¿Qué quiere decir? ¿No? De civil, ¿no? Pueden estar de civil con alguna identificación que le vale que es un miembro de la Guardia Civil, ¿no? Y para ceremonia y asistencias públicas, el mismo uniforme de la Guardia Civil, ¿no? Llevando en lugar del casco un sombrero negro apuntado, con la escarapela nacional y el bastón con puño de oro y borlas de seda negra, ¿no? Una referencia sobre este tema de sombrero negro apuntado es como los tiempos de la independencia, ¿no? O si alguno ha visto una película napoleónica, son los sombreros que vienen así, ¿no? De esta forma, ¿no? En esa época aún mantenían esa tradición, ¿no? Llevar. 6. Las comisarías, perdón, los comisarios, comandantes y mayores de guardias usarán espadín con guarnición dorada, vaina de cuero negro, barnizado y pendiente de bericú, ¿no? O sea, tenía que ser una persona elegante, ¿no? Bien vestido, ¿no? En la presencia de tiempo de ceremonia, ¿no? Llamar la atención, ese era el oficial, ¿no? Artículo 7. La Guardia Civil de comandante a guardias de segunda clase tendrán por arma de revólver guardado con funda de hule, ¿no? Aquí ya se está hablando sobre el equipamiento, cómo va a usar qué es lo que va a usar, cómo va a usar el Guardia Civil, ¿no? Tendrá por arma de revólver guardado en una funda de hule negro ceñido a la cintura y una vara de 50 y y, lo, y los guardias de primera y segunda clase usarán además 6 centímetros de largo, igual al modelo que se presentará por la Dirección de Policía, dado, ¿no? Dado en la Casa de Gobierno en Lima el 23 de marzo de 1864. Manuel Pardo, ¿no? Entonces ya aquí se ve profesionalmente, ¿no? De civil a ley, ¿no? A ley en las calles, al control de la gente, ¿no? Su forma de cómo vestir, ¿no? Ya, como hemos visto en el archivo anterior, que ya hay un control administrativo, jerarquías, todo eso, ¿no? Ya netamente se profesionaliza la Guardia Civil, ¿no? Y bueno, pongo este título, similitud a la policía británica, ¿no? De la época. ¿Por qué dirán eso ustedes, no? Acá tenemos la imagen de un guardia británico, ¿no? Parecido, ¿no?
la elegancia, el porte, ¿no? Los guantes, todo eso, ¿no? También, le digo esto porque, bueno, también gracias al señor Patricio, en sus investigaciones que ha hecho, tomé este dato, ¿no? De una revista francesa, ¿no? Llamada siglo XIX, ¿no? Que describe antes de la guerra en los siguientes términos. Agregar que en esta capital, Lima, los guardianes están vestidos como los policemen de Londres, ¿no? Y acá lo describe, dicen que son indios rechonchos que sirven en este cuerpo apostados en las esquinas de las cuadras con uniforme negro, la cabeza colorada de un pequeño casquete de fieltro del mismo color, tienen sus manos enguantadas de blanco, llevan un bastón negro y en la espalda un fusil Remington, ¿no? Entonces, al leer este dato y compararlo con un policía inglés, es algo parecido, ¿no? Tenemos ahí el capote que llevan, ¿no? El capote, el mismo uniforme, ¿no? Pero bueno, es ese mismo color, pero diferente forma, ¿no? De sus botones, ¿no? Pero yo también creo que el diseño que se creó también posiblemente sea por la moda, ¿no? Y la reputación que tenía en esa época en Inglaterra, ¿no? Tenía colonias, era potente, ¿no? Entonces, seguro el presidente Manuel Pardo Valle ha visto, admirado y quiso traer esa moda de uniforme al país, ¿no? Y también hablaron en este reglamento habló sobre el revólver, ¿no? Como vemos ahora, ¿no? Que llevan el arma auxiliar, como le dicen, ¿no? Y yo en una investigación me imagino que podrían haber usado este tipo de revólver de la época, ¿no? Eh, Llamado el revólver Enfield, ¿no? El equipo de Guardia Civil posiblemente hayan usado el revólver Enfield, fue un revólver británico que usó el ejército, ¿no? Porque si vamos a hablar y crear una unidad policial, debe estar bien equipado, preparado y que esta herramienta responda rápido, eficaz, ¿no? Entonces, me imagino que en el gobierno de Manuel Párez Lavalle hayan obtenido estas armas, ¿no? Porque eran parte del ejército británico y también usaban las unidades de la policía montada de Canadá, ¿no? Este es un arma auxiliar estándar de 1800 hasta 1887, ¿no? Con munición de su misma marca, 436 Enfield, calibre 12 milímetros, y como es revólver, lleva 6 tiros, ¿no? Entonces, debería haber sido preciso, ¿no? Rápido para aplicar, ¿no? A delincuentes, ¿no? O a los disturbios también, ¿no? Interesante, ¿no? Cómo va cambiando de que eran celadores, personas, veteranos de guerra y se unieron a lo que es celadores, vigilantes, ¿no? Y llegar a esta época del siglo XIX, ya más profesionalizado, uniformado, con jerarquización, una administración, todo, eh, llegó a ser un buen mando, ¿no? Ahora sí, a lo que llegamos al tema, la Guardia Civil en el conflicto, ¿no? En esta época, o antes de esta época, había llegado un personaje que fue muy interesante, ¿no? Y también cuando se habla, ¿no? En lo que es las campañas, ¿no? El presidente Mariano Ignacio Prado, ¿no? Prado, en 1866, expide un decreto, perdón, un reglamento de policía de seguridad pública, el cual fue publicado en el Diario Oficial Peruano el martes 20 de marzo de 1866. En dicho reglamento, en su capítulo 1 de su organización, artículo 1, se establece que el secretario de gobierno es el jefe de policía en la República. En los departamentos, miren, acá está la palabra, la autoridad es los prefectos, ¿no? Provincias y los subprefectos, ¿no? En los distritos, los gobernadores, en los demás pueblos, los tenientes gobernadores, cada uno de estos funcionarios pueden
y conforme a este reglamento tomar las medidas y dictar las providencias de policía general o local que sean necesarias según las circunstancias, ¿no? Entonces, había una cabeza que controlaba todo, pero había subcabezas que controlaban su parte interna, ¿no? Que creaban sus reglamentos, sus funciones, todo eso, ¿no? Perdón, dependían de las funciones de la cabeza, pero controlaban, inspeccionaban, ¿no? Hacían la justicia, administraban a la seguridad pública, todo eso, ¿no? De igual forma, en la capital, el segundo capítulo 2 de la Fuerza de Policía, el artículo 2 se establece que la Fuerza de Policía consta de vigilantes a pie y vigilantes a caballo. Asimismo, el artículo 3 establece que los cuerpos de vigilantes a pie están destinados a conservar el orden y la seguridad pública, ¿no? También indica, pide, ¿no? Que estos miembros hagan presencia de autoridad, mantengan el orden y seguridad en la vía pública, ¿no? ¿No? En las capitales de los departamentos y de los vigilantes a caballo a llenar el mismo fin de las provincias, ¿no? Ahora sí, las unidades policiales en el sur, ¿no? Ya estamos entrando al tema. Vamos a hablar de del Guan y Salitre. Entonces, escuchamos, ¿no? Escuchamos guerra, ¿no? Declaración de guerra. La juventud, los varones, lanzan sus sombreros de alegría que vamos a pelear y defender nuestra patria, ¿no? Esa época era así, ¿no? La gente entusiasta, vamos a pelear, vamos a luchar. Se escuchan, se escuchan las cornetas, ¿no? Alistarse, pueblo, ¿no? Te queremos en nuestra defensa. El inicio de la guerra se da el 5 de abril de 1869, ¿no? El gobierno peruano moviliza apresuradamente, ¿no? A la Armada, ¿no? Que es la Marina de Guerra, y al Ejército peruano, y los conduce rápidamente al sur, ¿no? Más que todo toma y responden rápido las provincias cercanas al sur, ¿no? Arequipa, Cusco, Puno, Ayacucho, todos van al sur, ¿no? En tal sentido, se organizó el ejército peruano del sur, disponiéndose que los prefectos y subprefectos, ¿no? De las provincias formen contingentes para engrosar las filas castrenses, ¿no? Y así uniéndose los cuerpos policiales, ¿no? A los ejércitos como fuerza de línea. Como consecuencia de esto, en diferentes circunstancias, muchos efectivos policiales, ¿no? Van perdiendo sus nombres, sus identidades, ¿no? Por Disculpa, Jaime. ejemplo, sí, dígame. Jaime, disculpa que te interrumpe. En la imagen no aparece datos, ¿no? Solo No, aparece el sí, título. ¿Sí? ¿Está bien? sí, está bien, gracias, está bien. Ok, Ahorita va a aparecer, sino que estoy listo. explicando una introducción. Gracias. Listo. Ya, Ujú. continúa. Gracias. Entonces, como les decía, se van perdiendo sus identidades, ¿no? Por ejemplo, tenemos al ejército, por ejemplo, el CEPITA, y una guardia civil, le faltan más personas, pum, los juntan, ¿no? Entonces ya pierden la identidad y son simplemente, no simplemente, sino ya son miembros del ejército, ¿no? Ya no son policías, ¿no? Entonces van perdiendo algunas unidades policiales, sus nombres, ¿no? Entonces, el, prácticamente su identidad de origen ya no existía, ¿no? Pero esto no ocurrió con Arequipa, ¿no? Con la Guardia Civil de Arequipa. Tenía un contingente bastante fuerte, ¿no? El, la convocatoria de los guardias eran ya, unirnos, vamos a unirnos, ¿no? No hay que perder nuestra identidad, vamos a unirnos, presentarnos y defender a nuestra nación, ¿no? Entonces eran los únicos que mantenían el nombre de guardias civiles de Arequipa. Y también se formaron porque tenían en su gran número y formaron un batallón, ¿no? Y lograron conservar la identidad. Entonces así, de esta manera, con motivo de esta guerra, se forma esta unidad como línea de guerra, como fuerza de línea, ¿no? El batallón Guardias
civiles de Arequipa. Se organizó rápido por su prefecto, ¿no? Arequipeño, Alejandro Besada, ¿no? Que llegó el puesto de prefecto de Arequipa como coronel, ¿no? Cuyo mando lo asumió en el mismo y compuesto por dos columnas. Era tan grande que se dividió en dos columnas, ¿no? Luego, Puno y la Guardia Nacional de Arequipa también se adjuntaron a ello, ¿no? Obviamente que era primero guardias civiles identificados, ¿no? Con su propio nombre de procedencia, y luego venía Puno, ¿no? La Guardia Nacional de Arequipa, ¿no? Entonces, todos estos tuvieron un total de 560 hombres, ¿no? 560 hombres que se presentaron para ir al sur a defender, ¿no? Esta unidad de 560 personas fue movilizado y conducido por su primer jefe al teatro de operaciones, ¿no? Siendo el batallón formado en su mayoría por miembros, ¿no? Como le dije, miembros de la Guardia Civil que estaban entusiastas a luchar, ¿no? Este fue uno de los contingentes que llegó al frente de batalla donde fue incorporada a la tercera división del ejército peruano del sur, ¿no? Acantonado en Iquique, ¿no? Y compuesto además por otras unidades de infantería, ¿no? Como por ejemplo Ayacucho número 2, el ejército peruano de línea tuvo otra división que luego del fallecimiento del coronel Alejandro Beceda, ¿no? Sí, falleció accidentalmente. Por ahí hay investigaciones que es que sufrió un accidente, otros dicen que cayeron, si no me equivoco, en el riel del tren y ahí tuvo su muerte, una muerte rápida, ¿no? Pero bueno, al perder ya a su jefe, el que comandó estas unidades que venían de Arequipa, de Puno, ¿no? Fue el coronel Francisco Bolognesi Cervantes, ¿no? Que los acogió, ¿no? Para poder seguir la campaña del sur, ¿no? Lideró para seguir en la campaña del sur, ¿no? La Guardia Civil junto a estos soldados de línea combatieron en los campos de batalla, ¿no? Sin miedo, valientes, al cumplir su objetivo, que era la defensa de la nación. Y estos quedaron como héroes anónimos, ¿no? Muy pocos fueron registrados con sus propios nombres, su procedencia, todo eso, ¿no? Entonces, la Guardia Civil era tan grande que mantuvo su nombre hasta el último, ¿no? Tenemos aquí las imágenes, agradezco nuevamente al señor Patricio Greve, ¿no? Fueron unidades que lucharon hasta el último, todo, ¿no? Y por ejemplo, aquí vamos a hablar el uniforme, ¿no? Ya del Guardia Civil, ¿no? Viste una guerrera color plomo, oscuro, y vivos negros, con cuello azul. El kepi azul lleva la insignia de la unidad, una G de bronce. Al igual el cuello calza las clásicas hojotas de cuero, vacuno, aptas para las marchas en el calcinante desierto. Va armado con fusil castañón, castañón Chespo, o también conocido como Bongler. Lleva la basta de pantalón arremangada con una forma de ventilar los pies por el excesivo calor del desierto, ¿no? En esta investigación que he hecho, mi conclusión es que también ellos no hacían el servicio en la ciudad de esta manera, ¿no? Obviamente, ¿no? Llevaban su calzado para hacer servicio. Solamente en esta campaña usaron las hojotas, ¿no? Para sentirse más ligeros, ¿no? Y también por el sol, que en el sur es un calor fuerte, ¿no? Que tenían que marchar, todo eso, ¿no? Hemos hablado, no, perdón, el amigo Eric, que también es parte de la Asociación de Recreación Histórica de Lima, habló sobre la batalla de Tarapacá, ¿no? Y dentro de la batalla de Tarapacá eh, salió el nombre de un guardia civil, ¿no? Llamado Mariano Santos, el valiente de Tarapacá,
¿verdad? Este valeroso guardia de Arequipa que asaltó la escolta del segunda línea de Chile, tomó la bandera, ¿no? Como trofeo. Vamos a hablar un poco de él, ¿no? Él en sí no es de Arequipa, sino cusqueño, ¿no? Vamos a hablar. Mariano Santos nació en el año de 1850 en el barrio de la Rinconada, de la villa de Lucre, en la provincia de Cusco, ¿no? Sus padres fueron el coronel Carlos Zum Ego, ¿no? Militar argentino, miren, un militar argentino que llegó al Perú integrando las filas de don José San Martín, ¿no? Luego de la finalizada la guerra de la independencia se afincó en la ciudad de Cusco, en la pequeña hacienda Santa Rosa, ¿no? Contigua al barrio de Rinconada, y ahí conoció a doña Antonia Mateo Chura, ¿no? Ellos al conocerse tuvieron su hijo, este gran persona, valeroso hombre. Luego ya Mariano Santos Mateo, cuando era un joven, decide viajar a la ciudad de Arequipa, ¿no? Para encontrar trabajo y conseguir progreso y bienestar, ¿no? E instalado en Arequipa, después de algún tiempo, en 1825, logra ingresar al antiguo cuerpo de policía, ¿no? Que fue creado el 31 de diciembre de 1873 por el presidente Manuel Pardo Lavalle, ¿no? Y ha incorporado, forma parte de la Guardia Civil. Y luego, al pasar el tiempo, hacia sus funciones, todo, al iniciarse la guerra, ¿no? Llegó la guerra. Mariano Santos en aquel entonces pues tendría sus 28 o 29 años, ¿no? Y sirvió en la primera compañía, en la columna A, ¿no? La cual estuvo en toda la campaña, ¿no? Luchando valientemente, ¿no? ¿No? Vemos que este hombre cumplió su deber, ¿no? Cumplió su deber para pelear contra, bueno, es la guerra, pues, ¿no? Contra el enemigo, ¿no? En ese tiempo. Vamos a hablar un poco más sobre el tema de la Guardia Civil, que es cómo evoluciona dentro de la guerra, sus cambios, ¿no? Por ejemplo, el 14 de mayo de 1869, el batallón de gendarmes de infantería de Lima, ¿no? Que ya tenemos en Lima, los llevan rápidamente al sur, ¿no? Fue declarado fuerza de línea integró el ejército peruano, dándose en su nuevo nombre como el número 14, ¿no? Ahí va perdiendo, ahí va perdiendo su identidad, ¿no? Cosa similar ocurrió con la Guardia Civil y la Gendarmería, destacadas en diversas provincias, cuyos efectivos, por no ser muy numerosos, los acoge el ejército, ¿no? Lo van haciendo para que llenen más las filas, ¿no? Se unieron a las unidades militares, ¿no? Por ejemplo, los guardias y los gendarmes del Cusco, ¿no? Miren, guardias civiles de Cusco se pusieron a órdenes del batallón Cepita, número 2, el glorioso batallón Cepita, que hizo historia con Andrés Sabino Cáceres, ¿no? En la campaña. Lo de Puno, ¿no? Al batallón de Ayacucho, número 3, ¿no? También ya iban perdiendo ya sus identidades, ¿no? Bueno, ya totalmente perdieron, ¿no? Porque ya estaban acoplados, unidos al ejército, ¿no? Fue después dominado, meses después, Pisagua, ¿no? Los guardias civiles de Pisagua, ¿no? Se unieron al batallón Pisagua número 9, Cerro de Pasco también, a la columna Prado, ¿no? Totalmente perdieron la identidad, pero cumplieron sus deberes, sí, ¿no? No es que yo quiero mi identidad, nada. Ellos perdieron su identidad de guardias civiles, pero lucharon, pelearon como soldados, dieron la vida, ¿no? Muchos anónimos, ¿no? También hubo casos particulares en los cuales dichas evidencias con entidades de su origen y condiciones diferenciadas de las demás tropas, la columna Guardia Civil de Quique se quedó simplemente como Guardia de Quique, ¿no? La que peleó y defendió en Iquique, ¿no?
y también participaron en la batalla de Arica, ¿no? Ese caso, la Guardia Civil fue liderado por el sargento mayor Cipriano Soto. Él también era uno de los jefes fundadores de la Guardia Civil de Arequipa, ¿no? En 1864, ¿no? Él también cumplió funciones, servicio en Arequipa, pero como los militares van rotando por diferentes lugares, se quedó con los de Iquique, ¿no? Pero cumplió su deber como oficial y siguió luchando, ¿no? La columna gendarme de Iquique, ¿no? Al mando del teniente coronel Manuel Gómez, también perdieron su identidad, ¿no? El escuadrón de gendarmes de caballería de Iquique, al mando del teniente coronel Pedro Espejo, también perdieron la identidad de gendarmería, pero lucharon, ¿no? Durante los bloqueos y ataques a los puertos peruanos, ¿no? Por la Marina chilena, la Guardia Civil y la Gendarmería multiplicó sus esfuerzos, ¿no? Peleó, ya el mes pasado, si no me equivoco, hablaron, ¿no? Se habló sobre el tema, que muy interesante, ¿no? Explicaron las tácticas, la defensa, todo eso, ¿no? Muy interesante ese tema. Entonces, la Gendarmería y la Guardia Civil multiplicó todos sus esfuerzos, ¿no? Para cumplir las funciones que le eran propicios y otros que al colaborar con las autoridades navales del ejército les presentaban tal estado de emergencia en Iquique, por ejemplo, para hacer las instrucciones de defensa de Pisagua. Se dio órdenes por el capitán de fragata Manuel Benavides, ¿no? Indicando que la Guardia Civil y la Gendarmería se situaran desde el muelle principal, ¿no? Del muelle principal hasta el Gildemeister. Y si por causa de incendios, porque Iquique tenía zonas, casas que acoplaban guano, todo eso, podían afectar y si pasaba algo, obviamente que por el orto estas unidades tenían que replegarse, ¿no? Entonces la orden era que si pasaba algo, si se debilitaban o había un incendio de estas casas, lo que eran era dividirse o irse a la izquierda o derecha, que estaban otras unidades, para reforzarlas y seguir la defensa, ¿no? ¿No? Entonces la Guardia Civil no dijo, no, ¿por qué voy a estar ahí? Yo quiero estar. No, ellos dijeron, sí, señor, vamos a apoyar, ¿no? a nuestros hermanos del ejército y hacemos ejecutamos la orden, no se preocupen, ¿no? Entonces, al estar en el conflicto, se hace lo que dijo, ¿no? El capitán. Los bombardeos afectaron mucho a estas casas, a esos almacenes, y había tanta contaminación que no podían aguantar mucho y se empezaban a movilizar a otras zonas, ¿no? Donde pedían encima apoyo, ¿no? Cumplieron la orden y seguían luchando hasta que ya no soportaron, ¿no? Ya no había munición, habían bajas, ¿no? El olor fuerte de los almacenes, ya tenían que hacer la retirada, ¿no? Una retirada valiente, no se fueron corriendo, se retiraron disparando, atacando, ¿no? Protegiéndose entre ellos, ¿no? Caía el compañero, lo abrazaba y seguía retirándose, disparando, protegiendo, ¿no? Entonces, la Guardia Civil nunca se rindió, nunca desertó, seguían peleando, 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 ¿no? ¿No? Entonces, ese era el tema, ¿no? Sí, fueron gloriosos, valientes, pero perdieron, ¿no? Mucho la identidad, ¿no? En los registros que posiblemente tengan algunos compañeros, amigos, escriban, ¿no? Muerto, soldado, ¿no? Perteneciente a una unidad, pero este soldado no era un soldado, sino era un guardia, ¿no? Que luchó por el hombro, ¿no? Con la causa, ¿no? Y ese es valeroso, ¿no? Muy, muy valeroso para la acción. Por ejemplo, también las nóminas de muertos, ¿no? Y heridos que a veces
o a veces, y siempre acompañaban, ¿no? En los partes militares, ¿no? De las batallas, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado, otra vez vamos a hablar del tema de Tarapacá, ¿no? Siempre fueron algunas partes incompletos, ¿no? Unos cuantos nombres de guardias civiles identificados, ¿no? Otros no, otros se perdieron los nombres o nunca supieron quién era, ¿no? Entonces es algo penoso, ¿no? Es lamentable la guerra en esos tiempos, ¿no? También, por ejemplo, en Tarapacá se pudo saber, ¿no? Como ejemplo, en la batalla de Tarapacá, la Guardia Civil tuvo sus heridos, ¿no? Por ejemplo, en oficiales tuvo el capitán Clodomiro Chávez Valdivia, edad de 34 años, ¿no? Quedó herido, 34 guardias muertos, 30 heridos, la Guardia Civil de Iquique, ¿no? La Guardia Civil de Iquique, 6 guardias muertos, 2 heridos, Gendarmería de Tarapacá, 2 muertos y 10 heridos, en la batalla de Tacna, ¿no? Fueron heridos el primer jefe de gendarmes de Tacna y también ya ahí ascendido el inspector de guardias Mariano Santos, ¿no? Que también la Guardia Civil de Arequipa peleó ahí, ¿no? Peleó valerosamente, ¿no? Hasta el último hombre quedó ahí pelear. Tenemos a Mariano Santos que fue herido, ¿no? Aquí tengo, a continuación también tengo algunos nombramientos, se puede también como testigos de su ascenso, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el 11 de enero de 1880. Después de la batalla de Tarapacá, marchan las tropas que quedaron de esa batalla, marchan hasta Arica, ¿no? Entonces, el 11 de enero de 1880, en Arica se dio a conocer la Orden General del Ejército Peruano del Sur, dictada por su comandante en jefe y contraalmirante Lizardo Montero, quien asumió dicha jefatura en reemplazo de general Juan Buendía. En dicha orden, Montero, en representación del Supremo Gobierno, llamó a Mariano Santos Mateo por su acción El Valiente Tarapacá y reconoció y exaltó su heroísmo como las siguientes palabras: arrebatar al enemigo en el campo de batalla lo distintivo de nacionalidad, que son defendidos con predilección, es un hecho grandioso que tiene por recompensa el homenaje que se rinde el valor, y no se cumpliría con un sagrado deber si pasara inadvertida la heroica y patriótica acción del guardia Mariano Santos, del batallón Guardia Civil de Arequipa, quien en el fragor del combate se apoderó el 27 de noviembre último en el campo de Trapacá del estandarte chileno de Regimiento Segundo de Línea, ¿no? Adquiriendo con el trofeo un testimonio de nuestro triunfo, un timbre de orgullo de nuestras armas y una reliquia para la patria, que verá en ella la reminiscencia de espléndida y heroica victoria. El ejército se honra en contar a Santos entre sus compañeros. Felizmente la guerra presentará más de una oportunidad para que nuestros soldados puedan imitar tal vez y exceder al valiente Trapacá, pero ellos deben tener presente a la hora de la prueba que el sacrificio por la patria es deber y que esta no olvida nunca y recompensará siempre a los que la aman y defienden heroicamente. Salud al bravo Mariano Santos, ¿no? Entonces acá tenemos ahí un texto que reconoce a Mariano Santos su acción, ¿no? Tenemos aquí también de Jorge Basadre Grossman, ¿no? Un ilustre tagneño, historiador, que describe, ¿no? El ascenso de Mariano Santos en una ceremonia celebrada en la puerta de la iglesia de San Marcos, de la iglesia de San Marcos de Arica. El contraalmirante Lizardo Montero ascendió el 31 de enero de 1880 al guardia Mariano de los Santos por su hazaña al apoderarse del estandarte del regimiento chileno segundo de línea en la batalla de Tarapacá. El estandarte quedó en dicha iglesia, pero luego fue llevada a la de Tacna, y ahí lo encontraron los chilenos y fue devuelto a su regimiento en una ceremonia que se efectuó en Lurín el 11 de enero de 1881, ¿no? Entonces, hay testigos, ¿no? Declaraciones que afirman, ¿no? Que fue un acto valeroso, ¿no? En esta batalla, ¿no? ¿No? Acá tenemos, por ejemplo, una crónica, ¿no? De José Casimiro Ulloa en un diario, que dice: Mariano de los Santos,
en la tienda de los señores, eh, los señores Osorio, en la calle del Puente, número 29, se reciben erogaciones para hacer un terno de parada al subteniente Mariano de los Santos, que tomó en Tarapacá con de huello y valor el estandarte chileno del segundo de línea. Este valiente oficial cayó prisionero en Tacna y merced a su valor logró fugar del campamento enemigo, donde lo tenían con centinela de vista. Hoy se halla entre nosotros desde el día de ayer, habiendo traído a su cargo 5 desertores chilenos, ¿no? Ocurrir, compatriotas, y que más, lo que, bueno, hay un poco que estoy haciendo contribuir con lo que podáis para presurar el valor y el patriotismo, ¿no? Entonces ya había un reconocimiento, ¿no? Que, que nos indica, ¿no? Que también Mariano Santos peleó, escapó, no fue prisionero, escapó, ¿no? Y trajo encima 5 desertores, ¿no? Imagínense, ¿no? Un valiente hombre, ¿no? En su apogeo, en su juventud, tendrían, en esa época, 30, 31 años, un hombre fornido, valiente, ¿no? Que no se amilanó y siguió peleando por la causa, ¿no? Entonces, estos son los testimonios que tienen sobre Mariano Santos, y también no solo él, ¿no? Toda la guardia, ¿no? Que seguían peleando, hasta en la Breña, ¿no? En la campaña de la Breña seguían algunos guardias civiles de Lima, del Sobreviviente del Sur, que siguieron luchando, ¿no? Hasta el último, ¿no? Ahora tenemos Tacna, ¿no? Saludos para Tacna. También no se quedaron atrás, lucharon ellos. La policía civil de Tacna prestó ayuda, sirvió, luchó, ¿no? Se presentaron con todo lo que tenían y que podían dar, lo daban para la defensa, ¿no? Tenemos aquí la Policía Montada de Tacna, ¿no? También la Guardia Civil de Tacna, que se presentó en la meseta del Intiorco, ¿no? O la, en la batalla, con todo lo que tenían a la mano, se presentaron, no tuvieron miedo, no tuvieron miedo, dejaron sus funciones de policía y se fueron a la batalla, ¿no? A dar la vida por su país, ¿no? Esta unidad aparece en la batalla de Tacna el 26 de mayo de 1880, ¿no? Aunque desempeñaban funciones policiales en la ciudad, también fue absorbida como fuerza de defensa por la Guardia Nacional, al igual que otras milicias del departamento, todo al mando del prefecto don Pedro Alejandrino del Solar. Esta unidad fueron finalmente destruidas, quedando gran parte de sus cuerpos esparcidos en el lugar que defendieron con sus vidas, ¿no? Honor y gloria para ellos, ¿no? Que fueron personas en el trayecto de nuestra vida republicana, fueron algunos olvidados, ¿no? Pero aquí en la Guardia Civil yo los estoy homenajeando, ¿no? Y gracias por ello, ¿no? Que dejó un gran legado en la policía actual, ¿no? Que siempre está a la ley y todo, ¿no? Su uniforme, el uniforme del policía tacneño, ¿no? Los uniformes de estos policías se caracterizó por pantalón gran C, zapatos con polaina de cuero negro, una chaqueta azul con doble abotonadura y vivos celestes, llevaban en el cuello el monograma de PT, que se quiere decir Policía Eterna, completaban su indumentaria los típicos arreglos de caballería, sable y un sombrero de paja y tapanuca, ¿no? Ellos fueron los valerosos hombres con lo poco que tenían, iban, ¿no? Con gusto a defenderla, ¿no? Y ustedes dirán, esto acabó, ¿no? No acabó. El aspecto de la idea del sur de Chile era tomar todo el sur y luego, al tratar de hacer negocios, tratar de pacificar ya terminar un poco la batalla, y hubo muchas cosas que es una investigación, ya otra investigación, el por qué no quisieron o por qué no hubo un trato, ¿no? Decidieron ir a la campaña de Lima, ¿no? Este es otro tema que también que voy a hablar,
sobre la Guardia Civil en la defensa de Lima, ¿no? Aquí estamos. Unidades policiales en la defensa de Lima, ¿no? Columna de Policía de Seguridad de Lima. Así era reconocido en la ciudad, ¿no? Se perdió Arica, ¿no? Lamentablemente se perdió Arica. La campaña del sur terminó y empezó una nueva campaña, ¿no? La campaña de Lima. Entonces, al enterarse de esto, Lima, sus fuerzas, su reserva, la columna policial se alzó en- rápidamente y empezó a alistarse, ¿no? Otra vez, el llamamiento, ¿no? El llamamiento a la reserva, ¿no? Otra vez, las cornetas llaman al pueblo, ¿no? A luchar y defender Lima, que no se rinde, ¿no? Entonces, se presentó nuevamente la policía, ¿no? Aún cumpliendo sus funciones, ¿no? Se empezó a reforzar, unir para poder prestar defensa en las diferentes áreas, perdón, que se tenían que asignar por el alto mando, ¿no? Como ven en imágenes, ¿no? Que también me facilitó Juan Patricio. Este era el uniforme que tenía el policía, ¿no? El policía para la defensa de Lima, ¿no? La columna policial de seguridad de Lima, encuadrada inicialmente en la división volante de Bustamante, un poco antes de la batalla de Chorrillos, fue agregada al segundo cuerpo de ejército de la reserva de Suárez. La unidad se componía de 3 batallones fraccionados en 5 columnas, de la A a la E. Es decir, el primer batallón con la columna B y D, el segundo batallón en la columna C y E, y el tercer batallón con la columna A. Se hacen presentes los policías limeños en la defensa de Lima, ¿no? En la defensa de Lima, estando en las líneas de Chorrillos, muriendo en el Cerro Volcán, en la primera línea de defensa de San Juan, al mando del comisario Negrón, el 13 de enero de 1881. ¿No? Y el equipo que tienen es el equipo normal de combate que se les entrega a las tropas de esa época, compuesta de un bolso o morral, una caramañola de lata, que es ¿no? Una cantimplora, el cinturón con talí de cuero negro calzado y un fusil, en este último caso un fusil Comblay 1 de modelo 1873, provisto por un cobertor de tela reveteado en paño rojo para proteger del polvo del mecanismo del arma, ¿no? Ya que era muy sensible, ¿no? Y tenían que protegerlo para poder responder ante la defensa, ¿no? Y ustedes dirán, pucha, toda la policía se fue a la defensa y Lima, ¿cómo quedó? ¿Quién cuidaba Lima? ¿No? Y es ahí donde tenemos a las guardias urbanas, ¿no? Guardias urbanas durante y después de la defensa de Lima, que también se prestaron y apoyaron ahí, ¿no? Algunas investigaciones que he leído dicen que también algunos extranjeros se unieron a la defensa de Lima, ¿no? Pelearon en la reserva, ¿no? No dejaron todo, se olvidaron de su nacionalidad, dejaron ser neutrales y ayudaron, ¿no? Para defender, ¿no? Pero en este caso, las guardias urbanas eran de personas importantes en la sociedad, personas voluntarias que eran neutrales a este caso, a este tema, neutrales como extranjeros, ¿no? Ingleses, italianos, franceses, españoles, ¿no? Alemanes, todas esas personas eran neutrales. Cuando hubo ya rumores de que ya Chile venía o entraba a la ciudad, levantaban sus banderas, ¿no? Dando, identificarse que son neutrales, ¿no? La bandera italiana, la bandera española, ¿no? Pero estas guardias se dedicaron a cuidar la ciudad porque ya habían desertores que ya empezaban ahí a aprovecharse, ¿no? A hacer desorden, caos, saqueos, algunos
unos rateros que por ahí estaban escondidos y aprovechaban. Ellos era la Guardia Urbana que se encargaba de proteger, ¿no?, la ciudad. Y eran ciudadanos voluntarios neutrales y también el cuerpo de bomberos, ¿no? Bueno, no era el cuerpo, sino los bomberos encargados voluntariamente en proteger la ciudad, ¿no? También en la defensa de Miraflores, ¿no? En San Juan, en Chorrillos, estuvieron los bomberos, ¿no? El objetivo era para apagar el incendio, ¿no? Su objetivo de los bomberos era apagar incendios, ayudar, socorrer a los heridos, ser camilleros, apoyarlos, ¿no? Pero lamentablemente este conflicto es algo donde se cruza uno, la adrenalina, la venganza, como dijo este estimado amigo el historiador, no, el, que cuando una persona ya se descontrola, empieza a matar todo, ¿no? Entonces, en esta historia quedaron los 12 garibaldinos, ¿no? Valerosos italianos, bomberos que estaban ofreciendo el servicio voluntario de apoyar a los heridos, apagando incendios, y fueron encontrados por unas unidades chilenas y los confundieron como soldados, los detuvieron, luego fueron prisioneros y al día siguiente fueron fusilados, ¿no? Entonces, hay sucesos que son horrorosos, ¿no? Pero es la guerra, ¿no? Es decir, conflicto. Entonces, en el sur tenemos en la campaña de Lima, me refiero a Lima Sur, en San Juan, en Chorrillos, en los garibaldinos, ¿no? Que también apoyaron a la causa en un aspecto de socorrer, de dar apoyo, ¿no? ¿No? Tenemos acá una referencia de los garibaldinos, los bomberos garibaldinos que también algunos decidieron luchar, apoyar la causa de defensa, otros se unieron a su objetivo que era socorrer a los heridos, apagar incendios, ¿no? También muchos bomberos de Lima, ¿no? De Lima, actualmente es Lima de la 4, la Municipal Lima, que fueron como soldados a pelear a la defensa de Lima, otros quedaron como bomberos para apoyar, a recibir a los heridos, ¿no? Pero estos fueron las guardias urbanas, ¿no? Ya volviendo al tema, las guardias urbanas que quedaron en Lima y en lugares como Miraflores, ¿no? En esas zonas para proteger, ¿no? La propiedad privada, proteger todo lo que había dejado sus funciones de la Guardia Civil, ¿no? Entonces, eh, la Guardia Urbana, considerada civiles y bomberos, apoyaron, ¿no? En la imagen tenemos al lado izquierdo, tenemos una referencia de un bombero de la Garibaldi. Al centro tenemos una imagen del Parque de la Exposición, ¿no? A la Guardia Civil Española, perdón, a la compañía de guardias urbanas de ciudadanos españoles, ¿no? Aquí tenemos a la derecha una referencia del uniforme, de cómo iban vestidos, ¿no? Lima no quedó desguarnecida, las guardias urbanas protegieron, cumplieron sus funciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí que sirvieron, ¿no? En el aspecto de camilleros, también algunos como defensa, prestaron sus vidas a la defensa de Lima, bomberos, como le dije nuevamente, ¿no? Tenemos a la Lima 4, o la bomba Lima municipal, Lima, tenemos también la Roma, ¿no? La France, la British Victoria, que es hoy la Victoria 8, ¿no? Tenemos la France, unidades de bomberos que eran neutrales, pero fueron a ayudar, ¿no? Apoyar. Todas estas unidades de bomberos que les indico son históricas, ¿no? Antiguas, que tienen historia, ¿no? Entonces, ellos son los valerosos, ¿no?
que llevan en todo su, en su área la historia pura que deben seguir manteniendo, ¿no? Entonces, estas eran las guardias urbanas que se encargaban de la protección, ¿no? De la protección de Lima. Y bueno, eso es todo, ¿no? Acá tengo alguna bibliografía, una informología de Guerra del Pacífico que me apoyó en algunas investigaciones de él, el ingeniero don Patricio Greve, ¿no? Muchas gracias por las referencias. También tengo la revista histórica de hechos policiales, que también me dio facilidades para poder investigar, crónicas policiales, ¿no? De Alfonso Coveñas Pasigón, ¿no? Y bueno, eso es todo, y espero que les haya gustado, interesado. Muchas gracias. Sí, Jaime. Listo. Muchas gracias, Jaime, por la ponencia. En realidad ha estado interesante, algunos temas que en realidad desconocíamos. Bueno, queremos hacer una pregunta respecto de lo que has expuesto. Y básicamente algo que en realidad se viene arrastrando desde el debate, desde la ponencia anterior, que quizá ya lo debes saber, y que también con nuestro seguidor Richard José Guamani Cruz nos pregunta, ¿no? Sobre la otra versión de quién ha tomado el estandarte chileno en la batalla de Tarapacá. No sé si en tus investigaciones has sacado alguna información nueva o algo adicional que puedas compartir con nosotros. Bueno, esa vez que asistí a la exposición del amigo Eric, y saber eso me sorprendió, ¿no? Yo no sabía eso del tema de un boliviano, creo que le había dado a Mariano Santos. Yo pienso que, por ejemplo, un estandarte lleva una escolta, ¿no? Entonces la reacción de las personas que atacan es ir de frente a la bandera, ¿no? Disparar. Entonces, yo creo que posiblemente haya sido así, ¿no? Que, como dice el amigo, y como se escuchó ahí en la exposición, que en la batalla fueron a atacar, quitó el estandarte, y seguramente como vio un peruano, le facilitó a él, y él lo llevó, ¿no? Todo eso es una investigación, ¿no? Posible o no posible, pero bueno, aún como peruana, ¿no? Como instrucción que se nos dio, se considera, ¿no? Más a Mariano Santos, ¿no? Porque él presentó al alto mando, ¿no? Y dejaron testigos, dejaron la crónica, ¿no? Que se dio, pues, ¿no? Pero es algo difícil de diferenciar, y en el momento de la guerra, en las películas se ve, ¿no? Que de frente van a la bandera, ¿no? A la bandera más grande para tomarla, ¿no? Y yo creo que posiblemente haya sido eso, ¿no? Todo es cosas de investigar, ¿no? Investigar y llegar a la verdad, pues, ¿no? Correcto, correcto. Sí, en el parte de Bolognesi, como lo comenté también en esa oportunidad, sí él menciona claramente el nombre de Mariano Santos, ¿no? Quien Ya. arrebató el parte. Juan Carlos, ¿tienes alguna pregunta? Sí, sí, agradecer a Jaime la exposición. Creo que en realidad es un tema muy interesante. Yo me he quedado pensando un poco en la participación de la Gendarmería en Tacna. Espero que pronto me puedas compartir algunas fuentes sobre ese tema. Respecto al tema de Mariano Santos y la versión boliviana y peruana, es cierto, ¿no? Esta guerra, de la cual ya han transcurrido casi 141 años para la primera campaña del sur y 140 para Tacna y Lima después, tiene todavía muchas cosas sin concluir, ¿no? Solamente si vemos el caso, por ejemplo, de Alfonso Ugarte, ¿no? Han pasado 140 años de la batalla de Arica y todavía no tenemos a ciencia cierta una posición definida por todas las personas que intervienen o participan dentro de esto, ¿no? Hay quienes señalan que es un mito y hay quienes tienen las fuentes o la información para decir que no es un mito. Entonces, creo que lo de Mariano Santos y la versión de que es un soldado boliviano que en realidad toma el estandarte, y esto lo señala Querejazo en uno de sus libros, es interesante, como dice Jaime, es cuestión de seguir profundizando, pero probablemente por todo el tiempo que ha ocurrido
aún se mantenga esa duda. Yo quisiera preguntar, sobre todo a Jaime, ¿cuál es lo que debemos rescatar hoy la Policía Nacional del Perú? ¿No? Creo que hace 2 días estuvo celebrando un aniversario más la Policía Nacional del Perú. ¿Cuánto de su historia no debe olvidar? ¿No? Que con Mariano Santos, con la Guardia Nacional de Arequipa, de Puno, aquí en Tacna, qué tan importante es no olvidar este episodio dentro de la historia del Perú para la Policía Nacional, para los efectivos que hoy en día están en las calles protegiendo y salvaguardando pues la seguridad pública, ¿no? Así es, ¿no? Tiene su historia, ¿no? Época, conflicto de guerra del Juan Salitre, también no olvidar en la guerra del 41, ¿no? Que también es otro tema importante, ¿no? Donde destaca la Guardia Civil con Alipio Ponce, ¿no? Cumplieron su deber como policía y como soldados, ¿no? Pero bueno, también los acontecimientos que han pasado, ¿no? Lamentables en el mes pasado, ¿no? Son errores, pero para corregir el futuro, ¿no? Pero no olvidar siempre el pasado, ¿no? Que enaltece, ¿no? A la institución, ¿no? Y Que en siempre realidad, hay que recordar los que son importantes, ¿no? en realidad hay muchas cosas que todavía están bajo el tintero, que todavía no se han rescatado. Por ejemplo, yo tengo mucho ánimo por en un momento dado investigar acerca de la participación, por ejemplo, de la aduana, ¿no? En la guerra del Pacífico, ¿no? Los trabajadores aduaneros, ¿no? Hay poca información, pero existe. Me gustaría en un momento dado, por ejemplo, así como lo has hecho tú, Jaime, ahondar, ¿no? En este tema de la participación de la aduana, del resguardo aduanero dentro de la guerra del Pacífico, ¿no? Y igual que los bomberos, ¿no? Es un tema tan interesante que tú has tocado y que seguramente Claro. muchas personas están interesadas, que esperemos en algún momento dado podamos atender. Bueno, ha sido realmente un gusto tener a Jaime. No sé si tenemos otras preguntas por ahí, Héctor. Bueno, no pregunta necesariamente, pero sí un comentario, ¿no? Jaime, en tu exposición hablaste sobre el tema de la milicia, bueno, en algún momento mencionaste el tema de la Guardia Intagna, la milicia. Y bueno, yo quería hacer un comentario al respecto, ¿no? En este caso, los tagneños en realidad participaron en diversas batallas, pero básicamente aquí fue en Arica, ¿no? Y en Tacna, ¿no? Y yo, en mi comentario iba más al tema de que los tacneños, ariqueños que lucharon en esta zona, eh, naturalmente estaban defendiendo a la patria, pero había, me parece, un motivo adicional, ¿no? Que era que en este caso el enemigo en ese momento estaba llegando a la puerta de sus hogares, ¿no? Entonces, por eso es que de alguna forma, como tú mencionaste, de que habían unos batallones, te entendí algo así, de que al final pues murieron todos, ¿no? Entonces la defensa fue pues con todo, ¿no? Porque defendían a la patria y también a su propio terruño, en este caso su Igual en tierra. Lima también, ¿no? Claro, después cuando ya llega, imagino que a las puertas de sus ciudades los ciudadanos pues se han batido pues en la defensa de su tierra, Así es. ¿sí? Y que posteriormente también se va a ver este tema en la chilenización, en un proceso que ocurrió en Tacna desde el 26 de mayo, ¿no? De la tarde del 26 de mayo hasta 1929, y que también es una historia bien larga y bien conocida para todos los tacneños y también para los ariqueños, porque justamente hay mucha historia que también ha sucedido en esa tierra, ¿no? Juan Carlos, sí. Sí, muy bien. Agradecerte enormemente, Jaime, tu presencia. Hemos estado básicamente casi ya 2 horas de transmisión. Todos hemos estado bastante atentos. Creo que es un tema muy interesante. La conclusión más importante es que la Guardia Civil va más allá sin desmerecer, lógicamente, el valor que tiene el valiente de Tarapacá, pero va más allá de la historia de la Guardia Civil en la Guerra del Pacífico. Lamentablemente muchos de esos nombres, como tú lo has señalado, han quedado en el olvido y esa es una cuestión que conversaba yo hoy día con Eric Aguilar haciendo unas consultas
justo le decía, oye, y estos partes en donde están pues las personas que han fallecido, los soldados, los caídos en Tarapacá, los caídos en Tacna, en Lima, ¿dónde están, no? Y en realidad vemos que nuestra historia nos ha revelado que no hay mucha información. No sé si no quisieron escribirla, si no quisieron poner en cuenta a todos los participantes de esta guerra, o es que si en algún momento dado estos documentos se perdieron, se robaron, se extraviaron, se destruyeron. Pero es cierto, la guerra nos ha dejado a muchas personas bajo el anonimato. Y nuestro trabajo es tratar de ir rescatándolo, tal y como lo está haciendo Jaime, ¿no? Entonces, en ese sentido, Jaime, agradecerte. Esperamos en algún momento dado volver a continuar contigo en otra exposición. Quiero Gracias, invitarlo muchas yo, gracias. ya para terminar un poco, a todas las personas que nos están siguiendo a las demás exposiciones que todavía tenemos pendiente. En este mes de diciembre no tenemos una temática en especial como lo hemos tenido en agosto, que solo hablamos de Tacna, en noviembre que hemos hablado básicamente de todas las batallas que se suscitaron con el primer ejército del sur, pero ahora en diciembre es un poco más libre. Hemos estado hoy con Jaime, que es miembro de la Asociación de Histórica de Recreacionismo de Lima. Por eso es que él también está uniformado. Antes de darte el pase, hay una persona que nos preguntaba, ¿y por qué el número 6? ¿No? Espero que antes de despedirte, Jaime, nos puedas hablar un poco de la asociación y nos expliques el por qué el 6 que tienes tú en el sombrero y el esfuerzo que implica ser recreador histórico, ¿no? Pero invitarlos ya, tenemos algunas ponencias ya confirmadas. El día 15 vamos a estar con el señor Víctor Soto. Él también es miembro de la Asociación de Recreación Histórica de Lima, es, si no me equivoco, el presidente actual de la asociación. Él nos va a hablar un poco también ya más centrada en la recreación histórica para el contexto de la campaña de Lima, porque recordemos que ahora en diciembre parte el ejército chileno, Tacna, por Arica en realidad, hacia Lima, ¿no? Y vamos a empezar ya el desembarco en Lima y posteriormente en enero vamos a tener las batallas de defensa de Lima. Entonces vamos a hablar el 15 de diciembre con don Víctor Soto y el 18 de diciembre tenemos una transmisión especial que le hemos confirmado recién hoy con nuestros amigos de Dharma Paranormal. Vamos a hablar acerca de fantasmas. No sé cuánto lo vamos a ligar a la historia, pero definitivamente vamos a hablar de fantasmas en el campo de batalla. Nosotros que hemos caminado tanto el Intiorco y estas pampas en donde se produjo la batalla del Alto de la Alianza, o batalla del campo de la Alianza, o batalla de Tacna, como la queremos denominar, nos ha llamado mucho la atención siempre este tema. Hemos tenido unas experiencias paranormales y por eso nos hemos animado en diciembre un poco a diversificar y entrar al tema de fantasmas en el campo de la batalla. Vamos a estar con Pedro Noguchi y con Matt, así que están todos invitados y quienes nos quieran contar sus historias están también cordialmente. Nuestra página está lista para recibir sus mensajes y nos vayan contando un poco sus historias, avanzando un poco para hablar el día 18 de diciembre de esto con Pedro Noguchi. Entonces, Sí, conmigo eso sería todo. Muchísimas gracias. Héctor y Jaime, sí. por favor. A ver, bueno, finalmente yo quiero en este caso comentarles a todos nuestros seguidores que puedan compartir las transmisiones que hacemos, darle like a la página de la Asociación de Estudios Históricos de Tacna. También comentarles que yo tengo una página que se llama Recuperemos los Monumentos Históricos de Tacna, donde hay información de monumentos, y es que también para poder de alguna manera aprender en manera conjunta. Y bueno, agradecerles también la presencia, porque hoy hemos tenido seguidores de Valparaíso, de Antofagasta y también de Bolivia, que nos han seguido. De alguna forma esto nos ayuda, ¿no?, a cortar distancias y a poder entender un poco de la historia y compartir un poco de la historia, ¿no? Seguramente más adelante tendremos también la ponencia de algún miembro chileno de alguna asociación para tener también otra visión de lo que comentamos en cada ponencia, ¿no? Muchas gracias con todos. Jaime, tus últimas palabras, y te decía que por favor nos hablaras un poco del uniforme que tienes puesto, que es una pregunta que nos han hecho algunos participantes de este foro. Ok, muchas gracias. Sí, el uniforme que yo tengo es de reserva, ¿no? Que lleva un sacón, ¿no? Color azul, ¿no? El kepi, de reserva. El 6 era la unidad de reserva que
que peleó en la defensa de Lima, en Miraflores, en el Reducto 2, ¿no? Donde estaba toda la gente limeña, ¿no? Desde la persona más pobre hasta la persona más ilustre, ¿no? Contadores, banqueros, profesores, todas esas personas son los que se unieron a la defensa, ¿no? Y en el reducto número 2, ¿no? Ahí donde se dio el choque más fuerte, ¿no? Y estas personas pelearon valerosamente, ¿no? Y en honor a ellos llevamos ese número, ¿no? Y la vestimenta. Y bueno, gracias por la invitación, ¿no? Y también decirles, ¿no? A todas las personas interesadas, unirse a este grupo, un grupo que investiga, ¿no? A todo lo que es historia, recreamos, ¿no? En un son de paz, ¿no? De interacción, de conocimientos, no hay nada de conflictos, ¿no? Todos son investigaciones, aportes, opiniones, ¿no? Que con objetivos de recuperar nuestro valor histórico, ¿no? Y hacer un homenaje a estas personas, ¿no? A estos ciudadanos civiles que pusieron la vida, ¿no? Para la defensa de Lima y dejaron las cosas, dejaron la familia y fueron a la defensa, ¿no? Y bueno, invitarlos, ¿no? También que sigan nuestra página de Facebook, ¿no? Los interesados ahí pueden dar información, le vamos a dar información, ¿no? Y es bonito, ¿no? Es participar de esto, pero también un poco carito, ¿no? Cada uno se va con quiere sus cosas, pero es el cariño, el amor que tenemos, ¿no? A la historia y más a este homenaje que hacemos, ¿no? Que es fabuloso compartir y también con esta asociación nos ayuda a conocer a otras personas, debatir, ¿no? Aprender también y si tenemos errores, aprender de ellos, ¿no? Para poder corregirnos y investigar, ¿no? Entonces, los invito a que sigan la página, ¿no? Y ahí podemos compartir también información, ¿no? Muy bien, Jaime, muchísimas gracias. Y aprovechando esto, y antes de irnos con la despedida de Héctor, también visiten nuestra página de YouTube. Ya estamos subiendo poco a poco, nos está costando porque los videos son casi más de 2 horas, la mayoría de ellos, y son un poco pesados, pero ya tenemos dos de las transmisiones de YouTube. Ayúdennos a tener más seguidores para poder seguir cargando todas las transmisiones y que estas queden para la posteridad, ¿no? Porque un poco en el Facebook se van perdiendo, pero ya en YouTube las queremos mantener para que las podamos ver en cualquier momento. Muchas gracias. Héctor, ya para terminar entonces. Sí, bueno, como lo dije hace rato, gracias a todos porque nos siguen, también por los mensajes internos que nos mandan a la página, si hay bastantes, tienen bastantes dudas o quieren compartir información, gracias, y hacemos lo posible también para poder llenar esas dudas. Bueno, seguimos adelante compartiendo información. Juan Carlos, adelante. Muy bien, entonces muchísimas gracias, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el día 15 de diciembre. Cuídense. Buenas noches.